Hola, nosotros somos Antimar Marcos, Y Evelyn Martínez, somos estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente número 6. de la Cátedra de Historia Sociopolítica Latinoamericana y Argentina, a cargo de la profesora. Norma Amarilla, y estamos cursando el año lectivo 2024. Bien, en este video utilizaremos la siguiente bibliografía. De Calvento Mariana, Fundamentos teóricos del neoliberalismo y su vinculación con las temáticas sociales y sus efectos en América Latina. Bien, también utilizaremos el de Andújar Andrea, de La Ruta No Nos Vamos, de las mujeres piqueteras. Y de Petruccelli Ariel, Chispa y Pradera, en docentes y piqueteros de la huelga de Atenas en la Pueblada de Cutralcó. Bien. Bueno, en este video vamos a hacer un debate y a su vez analizaremos, ¿sí?, la relación que se da entre el texto de Mariana Calvento acerca del neoliberalismo con respecto a la recopilación que sucede de los eventos piqueteros que nos enuncia el autor. Petruccelli en conjunto con Andrea Andújar, de La Ruta No Nos Vamos. Bueno, esta vinculación, esta temática social que tiene mucho énfasis sobre la pobreza, la marginalidad y la vulnerabilidad social, entre otros. Bien, para ello vamos a retomar por allá por principios de los años 70, en América Latina, pero específicamente en Argentina, la cual en ese tiempo sufrió un bajo crecimiento económico. Bien, ese bajo tenía que ver con la pobreza, con la inflación, que dio lugar a un nuevo modelo económico, ¿no? Que empezó a dejar de lado ese modelo económico que estaba en ese momento, que se llamaba o se conoce como modelo económico bienestar. El bienestar. Por ende, surgieron a partir de esa crisis las ideas liberales que adoptaron el nombre de neoliberalismo. Bien. Según el economista von Hayek, él mismo creó y creyó en que este golpe o este modelo económico tenía que apuntar justamente al quiebre de los sindicatos, porque estos manejaban un gran poder y bueno, además de eso, limitar con los gastos sociales del Estado. Tal cual. A su vez también pensemos ahora bien, ¿qué efecto causó, ¿no?, este nuevo modelo, el neoliberalismo, en Argentina en la década de los 90? Bien, esta corriente de pensamiento se ha orientado a darle una importancia secundaria a lo que serían los sectores sociales. Claro, como que los dejó en un segundo plano. Lo dejó en segundo plano, tal cual. Claro, y a su vez también privilegiaron ante todo la preeminencia, ¿no?, del principio de la propiedad privada, pero a su vez también de la libertad individual. Claro. Exactamente. Bueno, por lo tanto llegaron a considerar que pese a que las desigualdades podían producirse, ellos eran conscientes que sí había este modelo económico neoliberal, era consciente que sí, que iban a haber pobres, pero bueno, esos pobres tenían que procurar por su bienestar y por su mantenimiento. Claro, por su seguridad, ellos mismos se tenían que defender como podían. Bien, bueno, a su vez este Estado, ¿no?, promovió un Estado limitado y la reforzó mayormente con respecto a los temas sociales, como hablábamos al principio. Sí. Volvemos a enumerar la pobreza, la desigualdad, ¿no?, el cumplimiento de los no derechos. Bueno, es importante mencionar que en 1989, en la ciudad de Washington, se realizó un encuentro promocionado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Este dicho encuentro da como el consenso, ¿no? El consenso de Washington. Bien, bueno, este se caracterizaba, por así decirlo, por ser un conjunto de recomendaciones, ¿no?, que se daban a los países endeudados, mayormente a los que eran de Latinoamérica. Latinoamericanos. Claro. Y al momento de, por así decirlo, de solicitar renegociaciones, se dice, con deudas, con nuevos préstamos, ¿no? Claro, sí, después sí, era evidente que los países latinoamericanos estaban endeudados tenían deuda externa, sí o sí tenían que pagarlo. Entonces estos decidieron, bueno, hacer un consenso, hicieron una brecha para que estos países puedan acceder a nuevos préstamos, pero ¿qué pusieron? Bien, ahí nos encontramos con 10 puntos dentro de estas estrategias que se elaboraron, ¿no?, a partir de este consenso. Uno de ellos fue, bueno, la disciplina fiscal, la disminución del gasto público también. Bien. Mejorar la recaudación impositiva, sobre la extensión de los impuestos indirectos, especialmente el IVA, ¿sí? Claro. Esto trataban de aumentar los impuestos
pero ¿a quién? Al sector social. Bien, el sector social ahora en este momento estaba medio perjudicado. Otro punto fue la liberación del sistema financiero y la tasa de interés. Estas empresas, industrias, ya podían ellos manejar el nivel y la tasa de interés, entonces quedaba libremente, por eso la liberación del sistema financiero. Y también el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo, ¿no? Bien, otro de los puntos también que se trató allí fue la liberación comercial externa mediante la reducción de esas tarifas arancelarias, ¿no? Y otro punto también fue otorgar las amplias facilidades de inversiones externas y también realizar una enérgica política de privatización de empresas públicas, que es lo que vamos a ver más adelante. Bien, uno de los tantos puntos estratégicos que tenía este consenso de Washington fue el cumplimiento de pagar estrictamente la deuda externa. O sea, no se le pasó por alto decir, vamos a reflexionar y vamos a tener una distancia que vayan pagando poco. No, es justamente el cumplimiento estricto de la deuda externa. Y también los derechos de la propiedad, tenía como otro punto estratégico, debía ser asegurado y ampliado por el sistema legal. Bien, entonces este nuevo modelo, que era muy distinto al desarrollista, se iniciaba por la no intervención estatal, ¿no? Otra que marca mucho es la privatización, pero también la liberación. Bien. Eh, para la década de los 90, gran parte de los países latinoamericanos, justamente específicamente Argentina, Sí. encontraron hilos conductores que se alinearon justamente al corte neoliberal. Bien, bien. Entonces, si pensamos en cuanto a estas políticas sociales de este nuevo modelo, podemos mencionar al neoliberal Vilas, que señaló 3 características fundamentales sobre las mismas. Una de esas características la considero como la descentralización, que el Ujú. Estado implica la transferencia, que el Estado transfiere todas las decisiones políticas sociales a municipios, Claro, gobiernos provinciales. provinciales, no gubernamentales, instituciones, sí. Ujú. Esto es como medio parecido a lo que fue la dictadura, cuando las escuelas fueron transferidas a las provincias. Bueno, Claro. ¿quién se tiene que hacer cargo? Ahora cada provincia o cada municipio se tiene que hacer cargo, el Estado se deshace de esos cargos. ¿Por qué? Porque hay un presupuesto en el déficit, Claro. entonces quieren ajustarlo, entonces el Estado no se hace cargo. Bien, otra de las características de este modelo es la privatización, ¿no? Que su objetivo parte de aliviar la crisis fiscal de los estados y mejorar la calidad de los servicios, ¿no? Pero bueno, podemos ver también que en esto de la privatización lo que podemos ver es que provocó la limitación del acceso de ciertas personas a diversos beneficios por el tema de los costos, ¿no? Y que no todos podían acceder a ellos. Exactamente. Y también otro punto estratégico, según Vilas, es la focalización. Tiene en cuenta lo que fue, confronta los múltiples problemas sociales que se van surgiendo a través de esta década y lo trata de confrontar o llevarlo adelante haciendo recortes sobre los impuestos para poder cubrir un poquito de la sociedad. Bien, ahora estas estrategias que mencionábamos, las estrategias de Washington, podemos ver que acá en Argentina, básicamente en la ciudad de Neuquén, cuando gobernaba Zapag, sucedió algo en Cutralcó y en Plaza de Winkle. ¿Qué pasa, amigo? Contame. Bueno, te cuento que hubo, según lo que cuenta Petruccelli, Sí. hubo un conflicto entre YPF y la privatización de la misma YPF, ¿no? Y a su vez, por el tema del déficit presupuestario. Bueno, ¿quién toma la decisión? Claro. Toma este gobernador que estaba de turno, se llama Zapag. Claro. Bien, y bueno, si hablamos un poquito de la privatización de lo que sucedió en YPF en la década del 90, tuvo un gran impacto devastador en esa localidad y no solamente significó el cierre de esos pozos, sino que también hubo un despido masivo de esos trabajadores y trabajadoras y lo que generó un clima de mucho descontento y a la vez desesperación entre los habitantes que estaban allí, ¿no? Claro, sí, estas familias quedaron afectadas por la pérdida del empleo, los beneficios sociales que tenía, Sí. que le brindaba YPF, ¿no? Según cuentan los autores. Y bueno, incluso las escuelas y los hospitales llegaron a cerrar sus puertas. Entonces, como también lo relacionamos un poquito con la autora que hemos visto, que se llama Marisa Gallego, que bueno, cómo es el enclave económico, ¿no?, de una empresa
Bueno, esta es justamente estatal, pero a partir de una empresa se genera en torno a ella Mira, una sociedad bastante grande que tiene demanda, tiene necesidad tanto como una escuela y como un hospital. claro, y pensemos que además la empresa de YPF hizo que sus trabajadores se sintieran parte, Orgulloso. orgullosos de ser participantes, ¿no?, de esa empresa, y también las mujeres en el texto de Petruccelli nos comentaban también que ellos tenían beneficios que eran como guarderías para sus hijos, tenían obra social, tenían Sí. viáticos. Entonces imagínate el perder todo eso. Esta privatización no solo afectó a los hombres y a las mujeres, y más que nada a los varones. ¿Por qué? Porque entraron en un estado depresivo, en un estado de vulneración, incluso en algunos casos se quitaron la vida, mientras que esas mujeres se tuvieron que hacer cargo de ese hogar y sacar adelante a su familia, a sus hijos, incluso sostener, ¿no? Ser sostén de esa familia. Bueno, con respecto a las mujeres, Andújar está sosteniendo el papel importante que hicieron las mujeres dentro de estos movimientos, ¿verdad? Bueno, ella decía que estos movimientos piqueteros, las mujeres fueron las que dieron respuesta a estas crisis. Ellas no tenían vergüenza de salir a pedir Oh, por el pan o por la comida que realmente se lo merecían, ¿no? claro. Y todo por su familia, por su hijo. Incluso llegaron a liderar piquetes, tal es el caso de esta Laura Padilla, Laura una Padilla. docente que se enfrentó a estas aberraciones del Estado. Bien. Es cierto también que las mujeres, por así decirlo, fueron las grandes protagonistas de estos movimientos, como venías diciendo vos, y demostraron, por así decirlo, su valentía, su coraje en medio de esta adversidad, de que no se sabía qué iba a pasar, y su participación fue fundamental para poder visibilizar esa problemática del IPF y también exigir justicia por sus esposos, por sus familias, ¿no? Bien, sí, tal cual. Además, es necesario remarcar durante la década de los 90 que las políticas neoliberales afectaron gravemente a los trabajadores Ujú. de la educación. Claro, también. Como Sí, hablan los textos, con salarios bajos, bueno, condiciones lamentables para trabajar y bueno, recorte en su puesto educativo, todo tiene que ver con el déficit presupuestario que se empezó a alinear este exactamente. gobernador Sovich en ese momento. Pero bueno, nos puedes contar un poquito si querés. Sí, esta medida, por así decirlo, que generó un profundo deterioro en las escuelas, suponemos nosotros también que repercutió, por así decirlo, también por la falta de insumos, ¿no? Que no Sí, habían en las escuelas, afectando la calidad de la educación. Imaginemos docentes que hacían doble trabajo y que no tenían la paga que era necesario. inclusive a sillas o elementos de limpieza, Tal cual. no tienen, suponemos que sucedió esas cosas porque ya el Estado comenzó, no siguió cubriendo las necesidades, Exactamente. las demandó a otra Bueno, persona. y esa lucha fue importantísima, la que menciona Petruccelli, ¿no? En sus escritos, que habla que el piquete, la huelga de los docentes fue impactante, ¿no? A tal punto que se viralizó no solamente localmente, sino globalmente también. Sí, además, junto a estos problemas, ¿te acordás que se cerró esta industria canadiense que la había adoptado, había hecho un contrato Sovich, el Claro, gobierno anterior? Y bueno, ahí nosotros pudimos ver cómo se manifiesta el proteccionismo, ¿no? Porque esta empresa canadiense encargada de fabricar, crear elementos de fertilización, cerró, porque Zapac se unió a este modelo de déficit presupuestario. Entonces, claro, ¿por qué? Porque veía que esta empresa canadiense era una empresa que le habían dado la energía, le sí, habían dado el agua, el gobierno, ¿no? sí, Le había dado el terreno, claro. el mismo gobierno había renunciado a las regalías y además invirtieron más de De 100 millones 100 millones de pesos y de y dólares, y dólares. dólares también. Entonces, bueno, esto es justamente el proteccionismo que se había dado en el gobierno anterior. Zapac lo vio que eso era un gasto innecesario porque esta empresa no cumplía o no daba el requerimiento y demandaba mucho gasto, entonces Claro. prefirió cerrarla junto a IPF. El problema de los docentes, entonces se Claro. reunió un conflicto bastante grande.
Bien, ¿y cuál fue la estrategia de los docentes en este caso y de las mujeres que podíamos visibilizar del IPF? Es las marchas en conjunto. Acá se Sí, tuvo que hacer una alianza para bloquear las rutas, hacer acciones de solidaridad y sí, sí. lograron así presionar al gobierno y generar apoyo entre distintos sectores de la sociedad. Y a su vez también fortalecieron esas luchas contra las políticas neoliberales que, si podemos concluir, no fueron tan positivas, ¿no? En ese tiempo. Bien, Y otra de las cosas, amigo, que podemos remarcar también es la importancia de las mujeres, ¿no? tal cual. Sí. Bueno, este movimiento de mujeres que si bien justamente Petruccelli marca y Andrea Andújar marca como que recién se vio el movimiento de las mujeres, realmente viene hace tiempo, Tiempo. ¿sí? Hoy las mujeres tienen un rol mucho más importante dentro de De las nuestra vida, de la organizaciones sociedad. sociales también. Las organizaciones sociales ya no quedar solamente en Claro. organizaciones, sino que la jerarquía que ellas tomaron no fue por el rango de categorización, sino que ellas tomaron el poder Claro. por el derecho a su bienestar, por su familia, por lo que realmente interesa a la sociedad. Entonces, hoy la mujer tiene mucho Una gran poder, han importancia. sido presidenta, tenemos gobernadora en Argentina, tenemos una vicepresidenta, entonces estamos bastante evolucionados en ese sentido. Así que bueno, esperamos que te haya gustado el video y muchas gracias. Gracias.